de otro planeta, aquellos que habitan el satélite natural, los que son capaces de regalar momentos y viajar de vez en cuando a la Luna. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Estamos en T5 Satelital para compartir una hora de charlas con amigos, para hablar de distintos temas, y también para escuchar buena música, como lo estábamos haciendo recién. No sé si alguno se familiariza o no con lo que estábamos escuchando, pero más allá de la orquesta, de ese escenario fabuloso y de lo que podías disfrutar, detrás había lo que estaba sonando, tiene que ver con la Estrella de la Muerte, con cosas que pasaron hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Los que saben de la Guerra de las Galaxias y de toda su secuela sabrán perfectamente de lo que les estoy hablando, porque también hay un poco de fanatismo, y de fanatismos también se puede hablar en las noches, y de ser adicto a determinadas cosas, porque cuando el fanatismo se pasa de rosca. Bueno, hoy vamos a conversar con dos amigos, con un amigo primeramente, y para el final con una señora, gran amiga a la que le tengo un aprecio enorme también. Al final vamos a hablar de libros y nos vamos a meter en la cabeza de una escritora. Y al comienzo, quien suele meterse en la cabeza de las personas, hoy no es que nos vamos a meter en su cabeza, pero nos va a ayudar a conocer y entender lo que pasa cuando hay tanto fanatismo, pero principalmente cuando hay tanto de eso que se menciona cada vez más seguido y cada vez más a menudo, que está relacionado con las adicciones. Y no necesariamente la palabra adicciones a lo que uno está acostumbrado a asociar, porque me parece que hay otro tipo de elementos que hoy juegan en la vida cotidiana. Psiquiatra él, amigo de este canal, ha estado con Julián muchas veces, ha estado a la mañana con nosotros en algún momento. Gustavo Gómez, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Primero que nada, agradecerte realmente y destacar la forma, que no sé, no lo sabés, pero cómo me llamó Marcos hoy esta mañana, y la forma en que me invitó me agradó mucho. Así que me dijo, sos la persona indicada con la que queremos contar. Así que bueno, te agradezco, muy halagado de estar acá conmigo. Porque en serio me parece que sos realmente la persona, entendemos que sos la persona indicada, porque, a ver, vamos a tratar de mezclar algunos temas. Vos los irás desmenuzando y separando, ¿no? Pero uno cuando habla de adicciones, o históricamente hablaba de adicciones, a la mente se le vienen drogas, se le viene consumo, y se le viene consumo de sustancias. Pero me parece que hoy además están apareciendo, y cada vez con más frecuencia, otro tipo de adicciones. De hecho, recién antes de arrancar estábamos hablando de esta rara enfermedad que podemos tener algunos, que no podemos liberarnos del laburo porque entendemos que el laburo es tanto lo que nos apasiona, que podríamos estar las 24 horas con él, acostarnos, dejar todo el resto y sin embargo no creo que sea justamente lo más recomendable. Así es, justamente la adicción al trabajo son una de las adicciones que suelen aparecer más frecuentemente, pero que no se diagnostican tanto, hasta que por ahí ocurren algunas circunstancias, generalmente a nivel de la pareja, y es donde se pone en evidencia y se consulta, suponete por una crisis de pareja, y ahí aparece. Lo que pasa es que bueno, él trabaja todo el día, ella trabaja todo el día, y ahí se pone en evidencia esto que ustedes hablaban recién, de su compulsión por el trabajo. Pero volviendo un poco al tema de lo que vos decías de las adicciones, en realidad hay que contar que tenemos, antes de las adicciones tenemos lo que es el uso, es decir, que el uso que tiene que ver tanto con las sustancias o con la no sustancia, el abuso, que tiene que ver con lo que se llama hoy consumo problemático, y luego, por último, la adicción. Es decir, que esto es un proceso que empieza con el uso. O sea, si vos no usás, nunca vas a poder ser adicto, y después el abuso, y después llega en última etapa la adicción. Y el consumo problemático se define justamente como aquel que trae problemas mediando o sin mediar sustancias, que es esto que vos decías, que son las adicciones conductuales, que producen una alteración psíquica o física o en sus relaciones sociales a las personas. Ese es el consumo problemático, es decir, cuando uno empieza a realizar una acción, como en este caso vamos a hablar, que empieza a ocasionarles problemas, como puede ser, por ejemplo, el trabajo, el juego, el sexo y últimamente la internet
en sí, en general, y los juegos por red también, que se dan muy frecuentemente en los jóvenes. ¿El celular también, Gustavo? ¿Aparece? El celular también aparece como una conducta un tanto más perniciosa, no tanto por ahí en el tiempo, sino en las consecuencias que traen, es decir, en las distracciones que produce. Bueno, eso va ocasionando accidentes, distracciones, y bueno, sí, tiene más que ver con eso en cuanto al celular. Dijiste juegos en red y se me pasa por la cabeza el tema de las redes también. Hay gente que no puede vivir sin estar hoy en las redes, sin publicar algo, sin presentar algo, sin hacerse una selfie. Bueno, ahí habría que diferenciar esto que yo te decía, la graduación. Eso por ahí son como costumbres adquiridas hoy, que bueno, que como decís vos, la gente está haciéndolo frecuentemente. El tema de la adicción va a pasar cuando esa persona empiece a tener síntomas de angustia realmente, cuando no puede hacer ese tipo de acción. Entonces, en la medida, la adicción va a ser proporcional a la angustia que suceda cuando cese ese estímulo. Fíjate vos que no sé si alguna vez te pasó que tuviste algún problema con el celular, fundamentalmente con el celular, y que te quedaste como sin conexión y empezás a estar un poco inquieto o te olvidaste el celular. Bueno, esos son síntomas pequeños. Hace unos días, perdóname que te interrumpa, cuando ocurrió esa caída de las redes, nosotros justamente con Marcos, que somos de la misma generación, les hablábamos a los más jóvenes y le decíamos, ustedes no saben lo que es tratar de resolver un tema, resolver algo con un papel y un lápiz. Claro. Están totalmente perdidos. Y creo que en los tiempos entiendo que en los tiempos que vivimos para mucha gente realmente se te cae absolutamente todo. Desapareció el mundo en el que estabas acostumbrado o mal acostumbrado a vivir. Ahí empieza a aparecer lo que se conoce como abstinencia. Esa abstinencia que se conoce con la sustancia también empieza a aparecer en esto que estás diciendo vos, cuando te empieza a faltar. Obviamente que, como te decía hoy, la graduación de eso, la dependencia, la angustia, la necesidad, es lo que va a determinar la adicción. En cuanto a los juegos, yo recuerdo haber tenido casos con chicos jóvenes que han estado días jugando, que fue justamente el motivo por el cual en estos casos hay que aclararlo siempre. Cuando trabajamos con adicciones, con consumos problemáticos, es muy difícil la consulta de motus propios. Siempre hay una persona de por medio, es un papá, una mamá, una pareja, que son las que realmente te plantean eso, y después se acepta más o menos y bueno, vengo porque me trae mi mujer, porque me trae mi mamá. Voy a ir un poquitito a esto que dijiste de los juegos. Para los padres de esta era, de estos tiempos, la Play vino a ser como la solución a todos nuestros problemas. Venimos cansados, tenemos ganas de charlar un rato, los chicos están 2 minutos con vos y después están en su mundo. En su mundo que antes podía ser, también estábamos conversando antes de empezar el programa, en su mundo que antes podía ser antes, nos vamos a jugar a la pelota a la plaza, eso que hoy no existe. La Play parece que viene a suplir el tiempo que nosotros no podemos o no le queremos dedicar. Primer punto. Pero lo otro es, ¿realmente esto es un problema o tiene que ver con nuevos códigos, una nueva forma de vida? Ellos no lo ven como algo verdaderamente malo. Porque también cuando éramos chicos nos decían que tantas horas delante de la tele, el televisor era el demonio. Y hoy estamos no delante, sino adentro de una tele. No, es gravísimo. Es gravísimo. Es grave porque esta estimulación precoz actúa a nivel del cerebro. Hay partes del cerebro que es la parte más primitiva, para que se entienda, que está formada por la amígdala del hipocampo, que con estas estimulaciones lo que hacen es alterar la función de la amígdala del hipocampo y del lóbulo prefrontal. Entonces, esta estimulación hace que la persona quede como, se llama síndrome de la amígdala ampliada, que la amígdala es la parte del cerebro que lee, digamos, todo lo que está viviendo el ser humano y te avisa de las alarmas. Entonces, al estimularle con esto que vos planteabas de la Play, estamos estimulando esa amígdala. Entonces, te imaginás que a los 2 o 3 años empieza a estimularse, o antes tal vez eso, y eso, bueno, eso va a tener consecuencias realmente drásticas. Así que es impresionante. Escuchaba hace poco un colega hablando de esto, de la prevención. La prevención está ahí, esto que vos acabás de decir, es lo que
ahí es donde tenemos que, es muy importante lo que preguntaste, porque ahí es donde tenemos que incidir, esto que vos decías, si queremos o no queremos darle. Y yo te plantearía una situación, que es aburrimiento. Eso es lo que tiene que tener nuestro hijo. Esto que vos planteás, nuestro hijo tiene que aburrirse, tiene que frustrarse. Es decir, vos tenés que aguantar a tu hijo porque quiere jugar o porque quiere hacer algo y no darle lo que vos decías que se llama chupete electrónico. Es decir, la Play sería un chupete electrónico. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar es que se aburra. Y si llora, que llore. Pero ahí estaríamos previniendo esto que yo te digo, porque esto es muy drástico, porque esto tiene que ver con el desarrollo de las consumo problemático y las adicciones después, tanto de sustancias como de conducta. Vos sabés que conversando con otros padres que hemos pasado o que pasamos a menudo por esta circunstancia, por esto que acabas de decir, aburrimiento de los chicos, la primera reacción que tenemos nosotros como padres es qué le pasa y qué podemos hacer para que los chicos no se aburran. ¿Tá? En un mundo en el que parece que le tratás de dar todo y que igual se están aburriendo y decís, epa, ¿y qué hago? Por eso, es lo que te estoy explicando. Sí. Ten en cuenta que de ahora en más, o que la gente que nos está escuchando, cómo estamos incidiendo, porque cuando más precoz es el contacto con la estimulación, en este caso de la internet o de los jueguitos, más posibilidad hay que la persona desarrolle una adicción. En el caso de las sustancias, por ejemplo, cuando más precozmente empiezan a consumir sustancias, que la más común es el alcohol, más posibilidades tenemos de desarrollar un consumo problemático y una adicción. Vos hablaste de que para llegar a la adicción hay distintos momentos, ¿no? Distintas etapas, sí. ¿No? Ahora, uno puede personalmente tratar de distinguir y encontrar el momento para ponerle un freno a lo que realiza. Y bueno, no, en ese sentido, obviamente que tenemos que tener medidas casi de sentido común, te diré, con respecto al uso de algunas cosas. Por ejemplo, esto mismo que vos decías del trabajo. Acordate vos que hay un dicho que dice, ¿no?, que debes conocer 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para recrearse. Bueno, con esa formulita vos podrías darte cuenta de que, bueno, que esas son las cosas que tenemos que hacer para tener una vida saludable. Obviamente vos ya vas a pensar que no te alcanza la plata, que con ese tiempo no vas a poder hacer todas las cosas que tenés que hacer. Hablábamos fuera de micrófono, esto que vos hablabas de tu conducta, de paso digo que es fundamental eso, que todos deberíamos hacer, una indicación que doy siempre, que es el hecho de correr, que vos decías correr, hacer actividad física. Todos deberíamos hacer actividad física todos los días y evitaríamos tomar antidepresivos y ansiolíticos por ahí en mayor cantidad. Ok, pero ahí te metiste en otro terreno. Yo estoy por ahí convencido que hay mucha gente que no es que corre como vos y yo a tratar de distenderse para no tomar ansiolíticos. Hay gente que es adicta a este tipo de cosas. Sí. Aparecen dentro de las nuevas adicciones alternativas y propuestas que están ahí al alcance de la mano de cualquiera. Bueno, pero ahí está lo que vos preguntaste recién. ¿Cómo determinamos el grado de adicción? Es cierto lo que vos decís, eso se llama vigorexia. Está descrito como vigorexia y es estar más de 2 horas y media por día haciendo actividad física. Bueno, la verdad es que cuando nosotros entramos en una conducta o en una sustancia, corremos el riesgo, ¿me entendés? Entonces, eso va a depender de una serie de factores. Una de ellas es el estrés, ¿no es cierto? Entonces, eso ahí es como un terreno donde se pone una semilla y depende de eso va a crecer o no. Y en el caso particular de las adicciones o del consumo, tienen que ver un montón de cosas, patrones sociales, culturales, económicos y personales. Obviamente que eso tiene que ver con lo que uno tiene, con lo que uno trae, y bueno, con las comorbilidades, se llama eso, es decir, que tiene otras, es decir, una persona ansiosa, por ejemplo, una persona depresiva, tiene por ahí más posibilidades de desarrollar una conducta adictiva. Mencionaste en algún momento que aparece dentro de las adicciones, de las nuevas adicciones, por ejemplo, el sexo. No vamos a dejarlo eso para otra oportunidad. ¿Sabes qué se me cruza por el tiempo en el que estamos? La gente que es adicta al poder y que me parece que hay como un temita ahí también, ¿no? Gente que no quiere liberarse nunca de determinadas cosas. Bueno, ¿es adicción o pasa por otro lado? No, para mí pasa por otro lado. Para mí tiene que ver con la personalidad. Es decir, hay personalidades que están vinculadas más, digamos, sociopáticas, más psicopáticas, digamos, que tienen que ver con esto de querer tener poder
y disfrutar con eso, con todo lo que implica tener poder para sí y sobre otras personas. ¿No? Pero no, creo que no hay una adicción al poder. Para vos eso... Para mí no, para mí tiene que ver con la personalidad. Ya que toqué poder, y no es que tiene que ver con la política, o sí, en algún momento cuando arranqué el programa te dije que algunos hemos sido y somos fanáticos de determinadas cosas. ¿Y el fanatismo cómo juega en todo esto? Porque hay gente, también en los tiempos que vivimos, hay gente que se ha pasado de rosca con el fanatismo y que se pasa de rosca. Bueno, el fanatismo es una idea sobrevalorada al respecto de esto, por ejemplo, que vos hablabas de la música o de un club, es una idea sobrevalorada. Es decir, donde uno le da un valor exagerado a algo. Y eso puede tener consecuencias emocionales. Acordate vos que hay más porcentaje de infarto en Argentina los días domingos de la tarde. Eso tiene un poco que ver con el resultado del fútbol y esas cosas. O sea, toda emoción que se viva con una desproporción, por supuesto que no está bueno. Eso trae un montón de consecuencias, sobre todo orgánicas muchas veces. También hay otro tipo de fanatismo, porque ojalá quedáramos en el fútbol, pero hay gente que se embandera con otros temas y conocemos de fanáticos que le han hecho muy mal a buena parte de la sociedad y fanáticos que han terminado con vidas de otras personas defendiendo principios que si uno los ve de afuera dice, pero ¿qué es lo que verdaderamente pasa por la cabeza? No, en ese caso, o sea, ¿a qué te referís mucho? A toda la historia, ¿no? Pero son ya personalidades con patologías, tanto personalidades psicopáticas o psicóticas. Es decir, eso quiere decir de que son personas que tienen un problema para poder vivir, digamos, adecuadamente bajo las normas y quieren hacer imponer. El psicópata es una persona que quiere imponer su ley. Y el psicótico también es una persona que crea su propia ley, su propio mundo. Por eso una persona es psicótica, por la simple razón de que hace algo que es imposible hacer, que es crear su propio mundo, su propia verdad. Y si esa persona, no sé, se me ocurre Hitler, por decirlo de alguna manera, llega, como vos decías, al poder, obviamente que va a producir un desastre como fue lo que produjo. Vuelvo a los chicos, estoy preocupado como padre, ya te das cuenta. Sí. Y vos me vas a decir, deberías empezar a preocuparte por vos, que está más tiempo de lo que corresponde, pero eso lo charlamos en el consultorio. Que va a ser mejor. Sí. Pero vuelvo al tema de los chicos. Básicamente, los juegos y aburrimiento. Me decís que... No, a mí me parece, te corrijo, discúlpame, hablemos de los padres. Hablemos de los padres, ¿está bien? Okay. Sí, yo creo que sí, porque si decís chicos, son inimputables, diríamos los chicos, porque son chicos. Entonces, esto que vos contabas, hablemos de los padres. Yo creo que tenemos que hablar de los padres, de la familia, de los roles. No, los chicos están para jugar, para divertirse, para aburrirse, para frustrarse. Yo creo que tenemos una deuda pendiente los padres, somos responsables de esta generación, de esto que vos decías, y ahí viene el consumo, es decir, vos sabés cómo opera el consumo, o sea, la idea de que vos compres hoy y mañana el chico, vos y todo el mundo, la idea del consumismo es que esto es lo que está hoy, mañana ya no sirve para que volvamos a consumir. Así que bueno, ahí está el rol de padre, es fundamental esto que yo te contaba recién de la estimulación tan temprana, para prevenir el consumo problemático. Nosotros que estamos en el consumo problemático te puedo asegurar que es muy grave y es muy angustiante la situación de los padres cuando nos consultan por un problema de consumo problemático. Realmente es muy... Entonces me parece muy importante que le demos mucho tiempo a esto, a hablar de los padres, de las conductas y de lo que tenemos que hacer. Los cambios, en principio, los tenemos que hacer los padres. Y cuando ocurre algo, no le ocurre solamente al chico, le ocurre a la familia en principio, lo más íntimo, y a su entorno sociocultural, económico, político. ¿Cómo hace el padre para dejar de consumir todo lo que anda dando vueltas? Bueno, es justamente lo que vos decías, que tenés que ir al consultorio, digamos. O sea, acá no lo vamos a resolver, decimos. No, pero en serio, me parece un tema muy serio, muy preocupante. Estamos pasando por situaciones muy drásticas en ese sentido. Todo esto que vos, no solamente en la sustancia, como bien vos decías, sino en las conductas y en esta dependencia que tenemos, sobre todo de lo virtual. También esta vivencia de virtualidad que tiene el chico y que se contrasta con la vida real. Es decir, el aislamiento
bueno, esto que vos decías de los chicos, por ahí te respondo diciendo que sí o sí vos tenés que plantear, bueno, ahí vienen los padres, plantear normas de uso y que tengas en cuenta que no haya abuso. ¿Y ahí qué va a pasar? Va a haber una demanda, va a haber un llanto, va a haber una angustia, va a haber un berrinche, va a haber, se va a poner mal, y eso es lo que hay que tolerar. Eso es lo que el papá tiene que tolerar, sabiendo hoy por hoy que le está dando salud, que está contribuyendo a prevenir que en el futuro le pase algo mal. Vos sabés que cuando yo te escucho y digo, está buenísimo porque en realidad hay como una búsqueda del verdadero equilibrio. Está el faro, vos me presentás como la imagen del faro y acá logro encontrar el equilibrio. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para encontrar su propio equilibrio en todo este tipo de cosas? ¿En qué sentido vos Digo, decís? no, porque ¿sabes qué? Es como cuando le decían al cura que agarraba todos los pecados, pero ¿cómo hacía el cura para que alguien, quién tenía que terminar perdonándolo? En algún momento ustedes tienen que hacer un alto porque estás vos cargado de mensajes, y metiéndome un poquitito en tu consultorio, ¿no? Sí. Cargado de estímulos permanentes de todo tipo y gente que viene a buscar en vos una salida o destrabar determinados Bueno, pero temas. ahí hay un principio ético que vos no te tenés que contaminar la persona viene a buscar ayuda. Entonces uno escucha la situación, lo analiza en base a lo que le plantea el paciente y trata de resolver, de ayudarlo a resolver. Pero después uno se disocia. Yo siempre le cuento a mis pacientes, yo me disocio, yo entro al consultorio y me disocio, dejo afuera y me concentro en el paciente. Y lo mismo pasa cuando termina, me voy. Esto no tiene nada que ver con mi persona, con Gustavo Gómez, que es una persona, un ser humano, que es papá, que es pareja, que es hijo. Bueno, en eso me las arreglo solo y también voy al psicólogo. ¿También vas al psicólogo? Sí, yo voy al psicólogo. Sí. ¿Alguna cosa a la que Gustavo Gómez es más adicto que otras? ¿O está en proceso de...? No. Por ahí un poco al trabajo. La verdad que me apasiona mucho trabajar. A veces considero que lo único que sé hacer bien es trabajar, sobre todo en el consultorio. Bueno, me gusta cocinar. Me gusta cocinar mucho. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta. Te voy a invitar a comer un risotto que hago muy rico. Dale, cómo no. Públicamente. Más, el próximo programa lo hacemos ahí. Con el risotto dale. Nunca me invitaste a tu programa de los senadores, ¿viste? Ahí te vamos a invitar también, a que vayas a cenar ahí directamente. Dale. La verdad que me gusta mucho atender, me gusta mucho trabajar y después me gusta correr, como a veces nos encontramos corriendo en la costanera, la verdad que me produce mucho placer. Bueno, trabajar, coincido con vos, correr, coincido con vos, cocino muy mal, pero bueno, ya estás vos cocinando. Ya estamos. Gustavo, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. La pausa y ya regresamos hasta un poquito más allá de la medianoche, nos quedamos en la luna, aquí en vivo en T5 Satelital.